Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy vamos a estar hablando de cerrar ciclos, cómo dejar ir. Y escogí este tema para cerrar el 2024, independientemente de cuándo estés escuchando o viendo este episodio. Quería hablar de lo que significa dejar ir, de lo que significa soltar, de lo que significa cerrar ciclos. Eh, es un tema con el que trabajo constantemente y es algo que probablemente escuchamos un montón, sobre todo cuando estamos en duelo. Como saben, principalmente lo que yo trabajo son duelos por temas de pareja y es un tema muy interesante como cuando estamos intentando dejar ir a alguien, la gente nos dice simplemente déjalo ir, suéltalo y ya está. La semana pasada estaba teniendo una cita de contención con una mujer que admiro mucho, que está tanto en la membresía como también vino a una cita personal conmigo. Y quiero platicarles un poquito de esta persona, obviamente cuidando su identidad y su confidencialidad. Un tema que tiene ella es que tuvo una relación muy larga donde estuvo mucho tiempo con una persona narcisista. Constantemente estuvo buscando su aprobación porque es algo que pasa normalmente con las personas narcisistas, que como que nos hacen sentir que está en nosotros o nosotras que las cosas funcionen y no hay nada de responsabilidad de su lado. Entonces constantemente estaba buscando la validación, la apreciación de su expareja. Total, terminan porque se entera que su expareja había tenido un hijo con alguien más mientras todavía estaba con ella. Fue muy doloroso y estábamos hablando justamente de esto, porque me decía, Eva, es que a pesar de que no quiero estar con esa persona, porque sé que pues no me merece, no es lo que yo me merezco, que quiero más. A pesar de eso, yo quiero que se arrepienta, yo quiero que venga. Todo mundo me dice que simplemente lo acepte y ya está, que lo deje ir, que lo deje ir. Y entonces estuvimos platicando y tuvo ella un insight que les quiero compartir porque a mí me pareció muy valioso, porque me decía, todo el mundo me dice que deje ir. Y yo sé que algo que les digo es que cuando no estamos en el papel, en los zapatos de la otra persona que lo está atravesando, es un privilegio. Es un privilegio no estar en dolor, es un privilegio no estar enamorada o enamorado de alguien que no deberíamos de, o que no nos corresponde, o que nos ha hecho daño. Es un privilegio, hay que aceptarlo como es. O sea, creo que viniendo desde ahí es más fácil no juzgar a la otra persona y sobre todo ser más compasivos y compasivas y no simplemente como, bueno, supéralo y ya está, suéltalo y ya está, ya deberías de dejarlo ir, esa persona ya está con alguien más, esa persona, o sea, te trató súper mal, no te merece, y todas estas narrativas alrededor de cuando tenemos que dejar ir a alguien. Estuvimos platicando justamente de que en este caso en particular, a lo mejor te resuena, a lo mejor y no, lo que ella quería era esa apreciación, esa validación, esa aprobación que buscó tanto tiempo en esta persona narcisista y nunca la tuvo, porque no va a llegar con una persona narcisista. Y justamente hablábamos de eso, hablábamos de cómo una persona narcisista no te va a dar su apreciación ni su validación, jamás, porque al menos de que intentes sacar algo a través de eso, pero realmente no va a llegar. Y esto era muy complicado para ella como poderlo reconocer. Y entonces fue que le dije, o sea, entiendo que quieras perseguir esa apreciación porque llevas persiguiéndola muchos años con esta persona, muchos, muchos años, pero no va a llegar porque es una persona narcisista. Ella sabe que es una persona narcisista, lo tiene identificado en su terapia que es una persona narcisista. Y entonces como algo que me dijo que me dejó pensando un montón, me dijo, es que ya entendí, soltar y dejar ir es aceptar lo que es y él nunca va a regresar a pedirme perdón. Y me dejó pensando, me encantó esta reflexión. Y justamente sí, porque a lo mejor en tu caso no es una persona narcisista, pero es que quieres que la persona cambie, que la persona regrese, que la situación cambie. O tienes unas expectativas que no son alcanzables o no sé, eso que quieres dejar ir, eso que te tiene hoy en este episodio, que a pesar de que estamos cerrando este año y creo que es una oportunidad súper valiosa para cerrar ciclos. Empezamos el invierno hace unos días y
justamente el invierno que representa todo esto de cerrar ciclos, de dejar ir, de dejar que muera, es donde cuando la naturaleza descansa para poder en la primavera volver a dar vida. Y me parece muy valioso, por eso me encanta esta parte del año, pero independientemente cuando tú estés escuchando esto es porque es tu momento para dejar ir. Y a veces tal vez el invierno que atravesamos no es al mismo tiempo que atraviesa el planeta Tierra su invierno y tal vez tú estás atravesando tu invierno en otro momento o estás en otra parte del mundo donde están entrando probablemente a el verano o como sea. Entonces, qué importante poder cerrar, qué importante poder dejar ir. Y me dejó pensando esto, qué es dejar ir? ¿Qué es soltar? Si bien yo lo hablo constantemente, no solamente aquí en los videos, también lo comparto mucho en Instagram, ¿qué es soltar? ¿Qué es dejar ir? Y me dejó pensando cómo soltar, cómo dejar ir. No es olvidar, no es olvidar, es ver las cosas como son, es ver a la persona por quien es ver la situación por lo que es poder tener esta aceptación de cómo son las cosas. Eso es soltar, eso es dejar ir, dejar de esperar que sean diferentes, dejar de intentar cambiarlas y hacer todo porque ya lo intentaste y ya lo intentaste y ya sientes un montón de frustración. Y les he platicado aquí en el podcast como cuando yo estaba empezando a tener mi entrenamiento en Los Ángeles, que tenía mi supervisión y tenía a mi supervisor que me checaba todos los casos y todo. Me acuerdo que había una persona que vino 2 años a terapia conmigo y no tuvo ningún cambio. Y entonces ahí me di cuenta que no importa cuánto hiciera yo, pues no puedo hacer nada si la otra persona no quiere cambiar, si no reconoce que tiene que cambiar o que no, si tú no haces un cambio en tu vida, no importa cuánta terapia tengas, no importa todo lo que hagas, si tú no haces los cambios, no van a suceder. Pero antes de darme cuenta de todo esto, me acuerdo que yo intentaba, era un caso que probablemente, yo sé que me escuchan muchos psicólogos y muchas psicólogas y me van a entender. Para los casos, naturalmente, te preparas y lees y estás, pues obviamente, investigando temas, investigando herramientas, investigando estrategias, y eso hacía yo. Constantemente estaba buscando estrategias, buscando herramientas, buscando teoría, y no avanzaba, y no había ningún cambio, y no había ningún cambio. Y yo como que llegaba con mi supervisor y decía, es que ya no sé qué hacer, estoy súper frustrada. Y me dijo, ¿sabes por qué estás frustrada? Porque estás trabajando tú más en el cambio del paciente que tu propio paciente. Entonces, para mí me tardé mucho en poderlo asimilar y aceptar, pero justamente eso también fue parte de soltar y dejar ir y reconocer, eso fue un gran aprendizaje para mí, mi capacidad como terapeuta y mi labor como terapeuta. Mi labor como terapeuta no es salvar a nadie, no es rescatar, no es sanar, sino dar las herramientas para que cada quien lo pueda hacer. Y entonces es justamente esto, el soltar. Y encontré esta frase que me encantó, que quiero compartir, que no encontré, no tiene autor, pero dice así: no puedes recibir lo nuevo si tus manos siguen aferradas a lo que ya terminó. Estamos cerrando este ciclo del año, o probablemente tú estás cerrando algo en tu vida. Y estaba escuchando también justo a Joe Dispenza, que me encanta, y Joe Dispenza hablaba de esto, que buscamos soltar constantemente, pero soltar no es olvidar, soltar no es que te deja de importar, soltar es que dejas de intentar cambiarlo y lo aceptas como es. No significa que te quedas, sino que al contrario, puedes ver lo que es y dices, es que aquí no es, aquí no pertenezco o eso no es lo que yo quiero en mi vida. Y también cómo reconocer aquello que tengo que soltar. Para empezar, las señales son que te causan más estrés o es un estrés constante. Como yo lo veo un poquito, es como son situaciones, personas, cosas, ideas. Por ejemplo, el decir como que no quiero, como este caso, no quiero que me vuelva a buscar, quiero que me vuelva a buscar, quiero que se arrepienta, quiero que vuelva y me pida perdón. Como ahí reconozco que me está causando más estrés, que me gusta decir como me resta y no me suma. ¿De qué manera me suma estar constantemente pensando que quiero que se arrepienta, que quiero que se arrepienta? Es como, no. Entonces es a lo mejor dejar ir esa idea, reconocer que la persona es como es, reconocer que
las cosas son como son y que no va a regresar. Y yo sé que tenemos la esperanza y tengo todo un episodio de la esperanza. Sin embargo, empieza desde ahí. Reconocer que te causa mucho estrés, es momento de soltar, es momento de dejar ir. También cuando esa situación ya no te causa ningún tipo de placer, de disfrute, de gozo, ya no te suma. También cuando te sientes atorada o atorado en esa situación, cuando te frustra, cuando sientes que por más que intentas mover las cosas, que por más que intentas cambiar las cosas, no cambian. Y eso es es tan valioso reconocer que son pocas las cosas en las que yo tengo un control, son pocas las cosas que yo puedo cambiar, muy pocas, muy pocas las cosas que puedo cambiar. Lo que tengo control es sobre la actitud que yo tomo alrededor de esas cosas, la actitud que yo tomo alrededor de esas personas, de esos aprendizajes, pero no puedo cambiar muchas veces, gran parte de las veces, la situación. Va a haber momentos en los que tengamos que soltar cosas. Y esto justamente cuando estaba preparando este episodio, me acordaba mucho de un programa que yo veía cuando estaba en la maestría, que em, de una persona que llegaba a las casas y, y le ayudaba a las personas a deshacerse de ropa, de cosas, y yo era algo que a mí también me costaba mucho trabajo soltar, pero después de que vi ese programa, me gustó muchísimo porque ella les invitaba a dejar ir desde el amor, cosas que a lo mejor en algún momento tuvieron mucho valor sentimental, prendas de ropa que fueron muy importantes y era como poder agarrarlo, agradecerlo y decía como, te dejo ir con amor. Y justo hoy que estaba hoy no encontré mi tarjeta de débito, no la encontré, pero me volteé la casa patas para arriba, la busqué por todos lados y me encontré con cosas que no sabía que había guardado. Por ejemplo, me encontré con cosas de mi ex relación, que tuve una relación de larga distancia, y en su momento junté todos los boletos de avión que alguna vez usé para visitarle y fueron un montón, porque fueron varios años. Entonces y yo me había costado mucho trabajo en su momento cuando terminé esta relación, me había costado un montón soltar esos papeles, ¿no? Sí, esos boletos, que hoy por hoy, pues años después, o sea, sí son un recuerdo, pero realmente ya a mí en lo personal, pues no me suman y sinceramente ocupan lugar en mi espacio y en mi vida que ya no quiero darles. Entonces me acordé mucho de creo que se llama Marie Kondo, y que seguramente, si me equivoco, ya me corregirán en los comentarios, porque fue un show muy visto, y decía, y me acuerdo como que agarré esos papeles que en algún punto fueron tan importantes, inclusive cuando terminé la relación, recuerdo que me los encontré y decía, no los quiero soltar, no quiero soltar esos papeles. Y, o sea, esos boletos de avión de una historia que ya acabó, y como que agarré los boletos y como que dije, te dejo ir con amor. En algún momento fueron muy importantes, pero pude tirarlos a la basura y eso también a mí me gustó mucho ese concepto, que no era como que, o sea, que para cualquier persona era como que, ay, bueno, un boleto de avión. Pero fueron años recolectándolos y yo sentía que serían parte de una historia que obviamente no fueron. Entonces, bueno, fueron parte de una historia que terminó, pero pues no algo que quiero guardar el resto de mi vida. Y lo solté y lo dejé ir. Te dejo ir desde amor y gratitud y poder ir soltando así las personas, las ideas también. O sea, esta idea que me aferré tanto a que mi expareja cambiara, que regresara y poder decir, te dejo ir con amor, te dejo ir con gratitud. Empieza con una intención, empieza con decidirlo. Y es más, el primer paso para poder dejar ir ni siquiera podría decir que es decidirlo, porque yo pensaba eso. El primer paso es reconocer aquello que quieres dejar ir, el reconocimiento de la situación. Y después viene el decidirlo, el decidir, el reconocer, sabes que esta persona ya la quiero dejar ir, esta situación, esta creencia, esta cosa, porque pueden ser ideas, pueden ser como cargamento emocional, pueden ser cosas físicas como estos boletos de avión, que interesantemente hoy me los encontré, no me acordaba de su existencia, jamás me pasaron en la mente en años, y, y también pueden ser personas, situaciones
que queremos soltar, que queremos dejar ir. Y es un momento bien poderoso ahorita en esta parte del año para poder soltar. Entonces, poder identificarlo y reconocer que vas a querer soltar. Decidirlo, saber que tomar una decisión de lo voy a soltar, porque a veces me dicen, ¿cómo suelto? ¿Cómo suelto? Y yo, la primera parte es aceptar que lo quieres soltar y despuesito es decidirlo, tener la intención. Si bien soltar es un proceso, si bien soltar y dejar ir y cerrar el ciclo es un proceso, no es algo que haces simplemente porque escuché un podcast de 20 minutos o porque leí un libro o porque no, es un proceso y a veces me cuesta más trabajo y a veces me cuesta menos trabajo y es como, son olas para soltar, para dejar ir, para sanar, son olas. Entonces reconoce como uno, es un proceso y empieza con una intención, con la decisión de hacerlo ya una vez que lo reconociste. Después viene también con la aceptación de lo que es. Esa es la clave, que es aceptar eso que estás dejando ir. Lo estás dejando ir porque, ¿qué? Lo estás intentando cambiar. Estás intentando, o sea, estás esperando a que sea diferente. Y te pregunto, y te invito a cuestionarte. Es más, si me lo quieres dejar en los comentarios, a mí me encanta poder leer y aprender de sus experiencias. Pero, ¿qué es aquello que estás soltando? ¿Y qué es lo que te hace sentir que lo tienes que soltar? En verdad, reflexiona. ¿Estoy intentando cambiarlo? Estoy esperando a que sea diferente, que cambie solo. ¿Qué es eso que estoy intentando soltar? Empieza desde ahí. Empieza desde cuestionarte qué es y por qué lo estoy dejando, por qué siento que lo tengo que dejar ir, por qué me siento atorada, frustrada, que no me suma, cómo me gustaría que fuera diferente. Cuestiónatelo desde ahí. Entonces es aceptar. Después, una parte muy poderosa es agradecer. Agradecer hasta eso que nos hizo mucho daño, eso que tuvo mucha oscuridad en nuestra vida, también podemos agradecerle. Y sé que suena a lo mejor un poquito utópico, imposible, pero si no agradeces a la cosa que sucedió, puedes agradecer a la persona en la que te convertiste, que lleva a la reflexión, justamente. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí de esta situación? ¿Qué aprendí de esta persona? ¿Qué aprendí de mí en esta situación? ¿Qué aprendí de mí o qué estoy aprendiendo? ¿De qué forma me conocí? Entonces, también viene la parte de redefinirte, redefinir la situación, el darle una nueva explicación, una nueva narrativa en tu vida, que eso que estás dejando ir, eso que estás soltando, ¿de qué manera te vuelve a definir? Porque sentimos que soltar es quitar algo que va a doler y que va a dejar un vacío, pero soltar y cerrar el ciclo es poder también, no es que dejas el vacío, o sea, no es que dejas el vacío, sino que abres espacio. Como decía en la frase del principio, no puedes recibir lo nuevo si tus manos siguen aferradas a lo que ya terminó, aquello que estás dejando ir. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo soltar? Porque somos seres, por naturaleza, nuestro cerebro va a buscar aquello que conoce, porque ahí es donde siente comodidad, ahí es donde está lo predecible. Entonces, va a buscar aquello que conoce y por eso, por comodidad, por miedo a la incertidumbre, no le importa al cerebro si es sano, si no es sano, mientras sea familiar, se va a aferrar ahí. Muchas veces somos seres de hábitos y como yo le decía también a esta persona que vino a la cita de contención, yo le decía, tú llevas el hábito de intentar buscar la apreciación y la validación de tu expareja. Ha sido un hábito. Es una neurona que tienes, es una conexión neuronal que tienes súper eh, reforzada. Entonces es cosa de hacer una nueva y soltarlo. Y herramientas que puedes hacer para soltar, definitivamente yo siempre voy a recomendar la escritura, o sea, aquello que sueltas, sea lo que sea, porque igual lo hablaba con una persona que también viene a la membresía y está en los grupos y hablamos de el trabajo. A veces estuvo en un trabajo muy tóxico y fue como, sí, también escríbele una carta a ese trabajo que estás soltando, a esa persona, a esa idea, a esa creencia, aquello que te está trayendo a este episodio que llevas todos estos minutos escuchándome. ¿Qué es eso que estás soltando? Escríbele una carta de agradecimiento, de cierre, constantemente te dejo ir. Constantemente el repetir, te dejo ir desde amor, te dejo ir desde la gratitud, hasta donde te puedas conectar con estas ideas, si no te resuenan, no. Y también otra idea, otra herramienta, estrategia, son
los mantras o afirmaciones, que son estas ideas que repetimos, estas frases que nos repetimos, que es también una manera en la que reprogramamos nuestro inconsciente, es una manera en la que mandamos señal a nuestro inconsciente de lo que va a hacer. Entonces por ejemplo, si constantemente es como, ay, quiero que se arrepienta, quiero que se arrepienta. Inclusive un mantra puede ser como, suelto esa idea y la dejo ir con amor, ya no me importa. Y se los digo, una que siempre les digo, ya no importa, ya no importa, ya no importa. Es que si va a regresar, si no va a regresar, ya no importa, ya no importa, ya no importa. Constantemente repitiendo, dejo ir desde el amor, dejo ir desde la gratitud, cierro este ciclo, cierro este ciclo, cierro este ciclo. Cosas que a ti, frases que a ti te hagan, que te den paz, no significa que porque la repites una vez, entonces ya estuvo todo perfecto y ya está. No, sino es poder reconocer que es una repetición lo que va a ir implantando esta idea en tu cabeza. Entonces, estas son estrategias para ir soltando, estas son estrategias para tomar la decisión, para atravesar este proceso que puede ser tan complicado, el reconocer las cosas como son. ¿Qué puedo cambiar de esta situación? Realmente, haz esta pregunta. ¿Qué puedes cambiar de esta situación? ¿Y qué no? Y muchas veces no podemos cambiar las cosas, no podemos cambiar a las personas definitivamente. Entonces, es poder ver cómo son las cosas y desde ahí, eso es soltar. Eso es lo que queremos, a lo que estamos apuntándole. El aceptar las cosas como son, el ya no intentar cambiarlas o esperar que cambien, sino ver lo que es y también reconocer que esto que tú estás viendo, lo que es en tu vida, como es. O sea, sin cambiarle nada, lo que es en tu vida. ¿Sí? No. Entonces soltarlo, soltar aquello. Y también, porque a mí esto me causaba mucho conflicto porque yo soy una persona muy terca. O sea, determinada, por no decir terca. Y me cuesta mucho trabajo soltar las cosas, porque como que lo intento y 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 lo intento. Y es una práctica también reconocer cuando ya no está habiendo ningún cambio y poder más bien como que cambiar en mi actitud y ver las cosas como son. Ver las cosas como son es una práctica también. No significa que que todas las cosas que intento alguna vez, pues lo voy a soltar y ya está ahí. Y no, porque hasta a mí me causa como que cortocircuito eso, porque reconozco que soy una persona muy determinada, pero el poder ver qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar y qué me está quitando mi energía esperando a que cambie. Y yo lo veo mucho en las relaciones porque pues es principalmente lo que yo trabajo, pero el poder reconocer eso también es una práctica es una gran cualidad el poderlo reconocer y empieza con una intención. El decir, ok, a ver, ¿qué de esto puedo cambiar? ¿Qué de esto no puedo cambiar? ¿Qué de esto está en mi control y qué no? Y quería hacer este episodio para ir cerrando el año, para ir cerrando este ciclo del 2024, que es, es muy poderoso poderlo hacer en esta parte. Este es el último episodio del 2024 y cae en un día muy especial porque pues es Navidad para quienes lo celebran. Estamos empezando el invierno, estamos empezando esta temporada que si bien sí es oscura. El otro día fui a un festival de mi sobrinita que me encantó porque hablaban de cómo pues empiezan los días a ser más cortos y cómo son escuela para niños chiquitos em, y cómo hablaban de que cuando se empieza a poner oscuro afuera es importante prender la luz dentro de nosotros y de nosotras y me pareció un concepto muy bonito. La noche más oscura es el 21 de diciembre. Bueno, por ahí del 21 de diciembre, que es cuando es la noche más oscura porque empieza el invierno y a partir de ahí empieza a haber cada vez más luz. Entonces me parece muy, muy valioso, muy poderoso el poder cerrar ciclos justamente en esta época. Así como, y no espero estar perfecta al día siguiente, pero así como la naturaleza toma sus descansos para regresar después, también nosotros y nosotras hacerlo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias de verdad por acompañarme, por todo su amor, por todo su apoyo. Hace poco igual Spotify estuvo mandando los rankings de lo más escuchado y quiero agradecerles de verdad a todas las personas
que me escuchan, que me apoyan y que me mandaron su imagen o me compartieron la imagen de cómo este podcast está entre los podcasts más escuchados, si no el más escuchado. Y de verdad se los quiero agradecer. Siempre se los digo, pero para cerrar este año, sí quiero mencionar que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Y yo honro de verdad de todo corazón el que lo compartan conmigo y que me escuchen y que me comenten y que sobre todo que este contenido les sirva, porque lo hago con mucho amor y con mucho cariño y honro muchísimo el tiempo que dedican en estos videos o en estos audios y ojalá de todo corazón se permitan cerrar ciclos, poder ver las cosas como son. Se los digo a ustedes y me lo repito a mí. Y de verdad, gracias. Si quieres encontrar más servicios, más recursos, me puedes encontrar en www.evalatapi.com. Estamos a unas semanas del primer retiro del año, que es Soltando y Sanando 2025, que ya está casi lleno, pero recuerda también que si quieres más contenido, me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que supéralo, por favor, todo pegado. Si te gusta este contenido, compártelo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Si estás escuchándome en Apple Podcast o Spotify, dale una calificación con mucho cariño a este podcast. Y pues más nada. Muchas gracias por estar aquí y compartir conmigo. Si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.